A lo que vinimos. Las profecías del Mothman. En el año 1966 se dieron en un pueblo de Virginia Occidental en Estados Unidos, en el pueblo de Point Pleasant, que era un pueblo de unos 6.000 habitantes, era una ciudad tranquila, limpia, bien administrada, de trabajadores. Se dieron una serie de apariciones. Los testigos hablaban de un humanoide de una altura superior a los 2 metros, de color entre gris oscuro y negro, con ojos rojos y brillantes, con alas en la espalda, que cuando las desplegaba eran de gran envergadura, que además tenía una curiosidad, y es que cuando echaba a volar, cuando despegaba, no lo hacía abriendo las alas y abatiéndolas como un ave o tomando carrerilla, y no, sino que despegaba de forma vertical. Además era capaz de subir a muchísimos metros de altura y se desplazaba a una gran velocidad. Esto, claro, empezó a llamar la atención de la prensa. Y a este fenómeno, que bueno, se le empezaron a dar diferentes interpretaciones, ¿no? La principal, claro, acudiendo a la cultura religiosa, al sentimiento religioso, pues había quien decía que eso era la aparición de un demonio, de Satanás, que se había encarnado en la tierra. Otros hablaban o se apoyaban en las tradiciones indias, en las tradiciones de los pueblos aborígenes que poblaban y que habían poblado esa zona, que además, curiosamente, decían que en ese espacio de tierra estos indios pues no se instalaron, no la evitaban, es decir, hablaban de una tierra donde se veían sombras. Bueno, todo esto fue alimentando la leyenda. Hubo un periodista o un editor de la zona, de un periódico de la zona, que le bautizó con el nombre a estas apariciones con el nombre de Mothman, o traducido más o menos como hombre polilla. Este tipo de apariciones, nos viene a decir en el libro, se dan en todas las culturas y se han dado a lo largo de toda la historia de la civilización. Sobre todo en el folclore de la inmensa mayoría de las culturas hay apariciones de estos, de lo que podríamos llamar humanos alados o humanoides alados, que pueden ser ángeles, se los puede ver como ángeles, se los puede ver como demonios, en fin, dependiendo de cada cultura. Lo que sí nos dice es que generalmente estas apariciones se suelen relacionar con casos ovni. Y muchos de estos testigos empiezan a contar que días antes de la aparición de este ser alado se vieron diferentes luces por la ciudad, por el cielo, ¿no? Cerca de la ciudad o que atravesaban la ciudad. A esto se va a ir uniendo que cada vez más personas van contando experiencias ya no solo de que han visto a este ser, sino de que han tenido avistamientos ovni. Incluso hay algún testigo que habla de que vio un ovni aterrizando en su jardín. Empieza a darse toda esta serie de testimonios. La fama del caso es tal que empieza a convertirse en un lugar de peregrinación, de gente que iba allí porque quería ver al Mothman o quería ver a los ovnis. Claro, en el momento en que hay un gran número de personas que se concentran, claro, la casuística cada vez va siendo mayor, ¿no? Además, cualquier cosa, unas luces de colores, unas luces brillantes, un sonido extraño,
un terreno que estaba quemado, unos árboles que se les había roto las ramas, cualquiera de estos hechos era asociado o se le podía asociar a este fenómeno, al fenómeno ovni. Además, estas apariciones tenían un mal presagio o suponían un mal presagio, según decía también la tradición, tanto la tradición que ya digo que india, de los nativos que habitaban esas tierras o que habían habitado estas tierras, porque claro, se investiga, entonces en la tradición, como esta aparición demoníaca pues se veía como un mal augurio. A esto también, no pueden faltar los hombres de negro, que ya algunos empezaron a hablar de que habían visto a hombres de negro llevándose pruebas, entrevistando a los testigos, no se sabía muy bien quién eran. En fin, el caso fue cobrando una gran relevancia en todo Estados Unidos. El remate es que en la Navidad de 1967, un puente que atraviesa el río Ohio, es un puente de hierro, de metal, que atraviesa el río, comunica las dos orillas, pues en una hora punta se colapsa, se produce un gran atasco de automóviles y el puente se viene abajo, produciendo pues una catástrofe humanitaria enorme, porque hubo decenas de muertos y heridos. En fin, fue una noticia que llamó ya mucho la atención. Claro, los que decían que esto suponía estas apariciones suponían profecías agoreras o vieron en esta catástrofe el cumplimiento de estas profecías, ¿no? Hay incluso testigos que dicen que minutos antes de hundirse el puente vieron al Mothman en lo alto. Incluso se pueden ver fotos que hay. No se sabe si esa foto, bueno, yo tampoco voy a si eran trucadas, si son... Pero bueno, hay fotos, también hay otros que dicen que vieron también minutos antes pues atravesar como naves o platillos volantes o ovnis o visiones en el cielo. Todo esto alimentó esta leyenda. Y quien lo investigó desde el primer momento es el autor del libro, que es John Keel. John Keel era un reputado periodista de investigación de lo paranormal y ufólogo. Tiene varios libros, se dedicaba a este tipo de materia, y él, desde el primer momento, desde que empezaron las apariciones, él se desplaza al pueblo de Point Pleasant, se desplaza, recoge testimonio y lo investiga, y sigue todo el caso. De hecho, el caso es un caso que le llegó bastante, o sea, se quedó impactado por él, ¿no? A lo largo del libro, claro, el libro lo que nos va a hacer es contar este caso, contar las experiencias que él vivió. Y no solo eso, sino que va a reflexionar sobre este tipo de visiones, sobre los ovnis, sobre la ufología, sobre el testimonio de los testigos, etc. Va a hacer toda una reflexión. Del libro, las profecías del Mothman, de este libro, se ha hecho una película. Hay una película que además le dio aún más fama, si ya de por sí es uno de los casos más famosos de vamos a decirlo así, de la historia ufológica o paranormal de Estados Unidos. Se hizo una película que interpretó Richard Gere. Él hacía el papel de periodista, se supone que era el papel del autor del libro, del periodista de John Keel, que fue el que lo investigó y el que lo divulgó a través de este libro, claro. De hecho, yo he leído por ahí que prácticamente se le achaca a John Keel casi la invención de esta, vamos a llamarlo, leyenda, ¿no? En fin, el que esté interesado en
un libro muy curioso de leer, ¿no? Las profecías del Mothman, del afamado John Keel. Hasta otra, amigo.